Estamos observando en esta primera sección de esta segunda epístola a los Corintios que tenemos el consuelo de Dios para los planes de la vida. Ahora, en el versículo 4 leemos lo siguiente: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Eso es lo más importante que debemos notar en esta ocasión. Es algo maravilloso lo que tenemos en Dios, quien nos puede consolar en todas nuestras tribulaciones. Una cosa es tener consuelo cuando está el sol brillante, cuando alguien nos da una palmada en la espalda, pero es otra cosa totalmente diferente cuando necesitamos estímulo y ánimo porque nos encontramos en algún problema o tenemos dificultades. Y vamos a poder ver más adelante que el apóstol Pablo tenía sus problemas. Él nos mostrará que Dios le dio su consuelo en los momentos de tribulación. Nosotros necesitamos la seguridad de la presencia de Dios en todas las circunstancias de la vida. El área de mayor necesidad para nosotros es la soledad en las desesperadas horas de nuestra vida. El cristianismo es nada más que una teoría para muchas personas. Para otros es una profesión. Y para muchos creyentes profesantes es simplemente un algo que uno se pone en ocasiones especiales. Lo usan livianamente. Es un ritual estancado y un vocabulario vacío. Amigo oyente, permítanos decirle que la prueba del cristiano está en la forma de andar en esta vida. No era simplemente una teoría para el apóstol Pablo, porque él dijo en el versículo 4 de este capítulo 1 de la segunda epístola a los Corintios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y vamos a ver que Pablo hablará mucho sobre los problemas que él ha tenido y que tiene en esta ocasión en particular, pero que Dios lo consoló en esa oportunidad. Sigamos entonces adelante en esta sección. Leamos los versículos 5 y 6 ahora. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y continuando con esta lectura en el primer capítulo de esta segunda epístola a los Corintios, veamos los versículos 7 al 10. Y Pablo nos dice aquí: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Esto es algo maravilloso. Esto explica por qué Dios permite que nosotros tengamos problemas y dificultades o que estemos enfermos. Pablo está diciendo que él había hasta perdido la esperanza de continuar con vida. En realidad, él dijo que la sentencia de muerte pendía sobre él. Creemos que quizá el médico le había dicho que iba a morir. Ahora hay también otras personas que piensan que se refiere a esa ocasión en Éfeso, cuando la multitud trató de darle muerte. Hubieran despedazado a Pablo en esa ocasión y hubieran hecho de él un mártir. No estamos seguros a qué se está refiriendo Pablo aquí. Puede ser una enfermedad, podría ser la ocasión que tuvo lugar en Éfeso, pero él dice que tenía esa sentencia de muerte y agrega en el versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. Esto es algo realmente hermoso. Es algo que todos nosotros deberíamos experimentar. En primer lugar, queremos decir que Dios permite que la iglesia sufra, así como también permite que el creyente sufra. Y Él tiene pensado una buena razón para ello, con un propósito maravilloso en todo esto. Él tiene por objeto que esto obre para el bien de los creyentes. Él tiene por objeto que esto sirva un buen propósito para que ellos puedan consolar a otros. Observemos esto por un momento. Usted sabe que Pablo está tratando aquí con las realidades de la vida cristiana. Él dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. Porque nuestra esperanza, nuestra confianza, está en aquel que resucitó de los muertos.
Él nos da la experiencia que ha tenido. Y sobre esa base, Pablo solicita la oración para esa hora tan triste, y la iglesia respondió. Veamos lo que dice en el versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Todo lo que tenemos, como ya hemos dicho, lo tenemos gracias a la misericordia de Dios, y lo tenemos para el beneficio de los demás. No importa lo que usted tenga, Dios se lo ha dado, amigo oyente, para que usted pueda compartirlo con los demás. Él se lo ha dado a usted hoy como una misericordia. Si usted tiene buena salud, bien, entonces la tiene por la misericordia de Dios. Él quiere que usted la comparta con los demás. Tiene quizás riquezas. ¿Qué diremos sobre eso? Juventud, talento, un don, y también el sufrimiento. Usted sabe que el apóstol Pablo puede hacer las preguntas más embarazosas sobre este asunto de que usted está sufriendo por Cristo. Si usted está sufriendo por Cristo, Él está permitiendo que ello ocurra. El doctor Ironside cuenta la historia de uno de sus amigos que en cierta ocasión estaba viajando en un ómnibus por Viena. En ese viaje tuvieron que detenerse en el camino porque estaba obstruido por una manada de ovejas. El hombre que estaba sentado al lado de este amigo del doctor Ironside se molestó un poco por la demora. Detrás de las ovejas venían dos perros ovejeros, que estaban cuidando y guiando a las ovejas. Este amigo creyente le preguntó al hombre enojado, ¿sabe usted cómo se llaman esos dos perros ovejeros? El otro le contestó, no, no sé cómo se llaman. ¿Lo sabe usted? Y él le dijo, sí, lo sé. Uno de ellos se llama el bien y el otro misericordia. A lo cual le preguntó el otro, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, le dijo, la Biblia dice que David ha dicho, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Quién entonces quisiera tener a dos perros ladrando y mordiendo sus talones todo el tiempo? Bien, amigo oyente, Dios a veces nos envía problemas y dificultades. A veces Él nos envía enfermedades y lo hace con el propósito de traer algo más a nuestras vidas. Y su bondad y misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Él es quien nos ha librado, dijo Pablo. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, sufrió de cáncer por varios años. Y él contaba que durante su enfermedad, el doctor no le había dado mucha esperanza, pero que el Señor lo había ayudado en una forma maravillosa. Las manchas que él tenía en los pulmones desaparecieron. Cierto radioescucha le escribió una carta en la que decía algo que parecía un poco arrogante, porque él decía que Dios le había dicho que el doctor Magui se iba a recuperar completamente, por tanto, no tenía por qué preocuparse. Ahora eso es algo para pensar, dijo el doctor Magui, porque yo soy el que tiene el cáncer. ¿Por qué no me dijo Dios esto a mí? ¿Por qué se lo dijo a otra persona? Estoy esperando que el Señor me lo diga a mí. Él decía que podía decir con el apóstol Pablo que confiaba en que el Señor le libraría. Amigo oyente, uno no puede ser arrogante y jactarse de una manera orgullosa. Tenemos que andar cuidadosamente. Y Pablo aquí solicita la oración de los hermanos. Él dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Esto es algo que Dios quiere hacer por nosotros, y Pablo solicitó la oración. Cuando el doctor Magui estaba enfermo, él pidió a los oyentes que oraran por él, y muchas personas lo hicieron por muchos años. Y él daba las gracias a Dios por eso. Y él dijo que había hecho eso para poder consolar a los demás. Es para el beneficio de otros, como dice en el versículo 4, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Es sorprendente lo que uno puede hacer cuando ha tenido cierta enfermedad. Uno no sabe cuántas personas hay enfermas así hasta cuando le toca a uno, pero al tenerla, uno puede simpatizar con ellas y tiene oportunidad de ponerse en contacto con muchas personas. Cuando uno puede ir a visitar a otro que está enfermo con la misma enfermedad y contarle cómo Dios lo ha consolado a uno, esto ayuda a que la otra persona también se sienta consolada. Amigo oyente, nosotros podemos hacer esto, y Dios permite que tengamos problemas, tribulaciones y enfermedades para que podamos ayudar a los demás. Es malo cuando el mundo habla demasiado bien de nosotros. Debemos tener mucho cuidado con eso. Escuche nuevamente lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 8 de este primer capítulo de la segunda carta a los Corintios. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas,
de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Usted posiblemente recordará la fábula de Esopo sobre el viento y el sol. Esopo dice, el sol y el viento disputaban un día encarnizadamente sobre su respectivo poder. No pudiendo convencerse el uno al otro con razones, como sucede a menudo, decidieron que ganaría el que consiguiera despojar a un viajero de la capa en que iba embosado. Comenzó el viento primero a soplar con desusada furia sobre el pobre hombre, pero éste, al ver que la capa se le iba por todos lados, ciñósela al cuerpo y desafió con éxito la fuerza del vendaval. El viento se declaró vencido. Tocóle al sol la prueba y, después de disipar las nubes acumuladas por su adversario, empezó a dejarse caer sobre las espaldas del viajero con sus mejores rayos de mediodía. Poco después el hombre detuvo su marcha y, no pudiendo resistir más el calor, se quitó la capa, tiróla al borde del camino y corrió a refugiarse sudoroso bajo la sombra de un árbol. Usted se ha dado cuenta, amigo oyente, que los problemas y las dificultades generalmente no nos van a separar de Dios. Cuando el viento comienza a soplar y cuando todo se pone difícil y duro, inmediatamente queremos volvernos a nuestro Padre que nos puede alentar y consolar. Es peligroso en nuestros días cuando vemos que una iglesia tiene las cosas demasiado fáciles y cuando el creyente también tiene las cosas fáciles. Y cuando los está calentando el sol, comienzan entonces a quitarse la capa de la justicia práctica y empiezan a hacer pactos con el mundo. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con muchos en la actualidad. Sigamos entonces observando lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo está diciendo que él se puede gloriar, regocijar a causa del testimonio que ha sido dado por ellos. Amigo oyente, no es debido a nuestra sabiduría que nosotros podemos tener influencia, o por lo menos la que creemos tener, sino que debemos darnos cuenta que es a causa de ser presentada de una manera sencilla y humilde. Pablo está hablando aquí de lo que el sufrimiento ha producido en su vida y de lo que puede producir. Luego dicen los versículos 13 al 15 de este capítulo 1 de la segunda epístola a los Corintios, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. Pablo dice, ¿no he sido una bendición para ustedes en mi primera visita? Los iré a visitar por segunda vez, y quiero ser una bendición para ustedes. Y luego continúa en los versículos 16 y 17, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Les dice, dije que iba a ir a visitarlos antes, pero no lo hice. Ahora algunos de sus enemigos en Corinto estaban diciendo, bueno, él nunca pensó en venir, no había sido sincero. Pero Pablo está diciendo aquí que sí, que era sincero. Pablo dice que cuando él dice sí, quiere decir sí, y cuando dice no, quiere decir no. Amigo oyente, los creyentes hoy deberían ser esa clase de persona, no decir las cosas de una manera ligera en lo que concierne a nuestros compromisos y arreglos y en lo que se relaciona al mundo de los negocios. Necesitamos hombres y mujeres creyentes que cuando digan algo mantengan su palabra. Eso es lo que Pablo está diciendo. Luego continúa en el versículo 18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Él está diciendo que no dice las cosas con doble sentido. Y prosigue con el versículo 19 diciendo, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. El Evangelio es sí. El Evangelio es positivo, amigo oyente. El Evangelio es algo que Dios ha hecho por nosotros. El Evangelio es lo que la misma palabra quiere decir, es buenas nuevas. Y el versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Usted puede apreciar que Dios quiere lo bueno para usted, amigo oyente. Yo no sé dónde está usted en este momento ni quién es,
Pero si usted, amigo oyente, es un hijo de Dios, donde quiera que esté, Dios quiere hacer algo bueno por usted. Y todo para que Él sea glorificado. Y aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Dios mediante continuaremos este estudio en nuestro próximo programa y quisiéramos recordarle que es aconsejable leer toda la porción antes de llegar a nuestro próximo programa. Así es que le aconsejamos que lea más adelante, es decir, a partir del versículo 21, y que lea también el capítulo 2 para que esté preparado, para que esté familiarizado con lo que hemos de tratar en nuestro próximo programa y por supuesto esperamos que también nos ha de acompañar mientras hacemos el recorrido por estos versículos. Así es que acompáñenos usted y recuerde de invitar a sus amigos y a sus familiares a que escuchen el programa también, de modo que también ellos puedan participar de las bendiciones que Dios tiene mediante el estudio de su santa palabra. Será pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que Dios le bendiga ricamente.